Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos a nuestro espacio Un Reencuentro con los Niños, creado para difundir conocimiento y entendimiento sobre la educación, el aprendizaje, el desarrollo físico, mental y emocional de niños, de adolescentes y también de los adultos. Hoy tengo un invitado que para mí resultaba un enigma. Él es una persona a la que yo sigo desde hace un tiempo, lo admiro muchísimo y me da mucho gusto tenerlo hoy en el programa. Su nombre es Diego Jonathan Moreno Ramírez y muchos de ustedes no sabrán quién es, pero cuando les diga qué es lo que hace Diego, seguramente que lo van a saber. Él es un joven diagnosticado con síndrome de Asperger y se dedica a la difusión y educación de esta condición. Él es representante de personas con discapacidad cognitiva en Colombia, vive en la ciudad de Bucaramanga y él es divulgador sobre el tema del autismo. Es un youtuber divulgador en a lo aspergiano o aspergiano. Ahorita nos va a decir él cómo lo pronuncia. Así que todos los que alguna vez han visto alguno de sus videos en su canal de YouTube o a través de Facebook a lo aspergiano, ya saben de quién estoy hablando. Bienvenido, Diego. Hola, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Pues de nada, Diego, yo feliz, porque como te decía antes de que empezara esta entrevista, para mí tú eras un enigma, porque tienes cualquier cantidad de seguidores en tus redes sociales, pero la verdad es que yo no sé mucho sobre Diego, así que hoy decidí que vamos a averiguar sobre la vida de Diego, sobre esa persona que está atrás del micrófono. ¿Cómo ves? Vale, perfecto. Diego, y vamos a comenzar simplemente que nos platiques por lo que muchos de nosotros te conocemos, a lo aspergiano. ¿Cuándo nace ese proyecto? ¿Cómo surge? Bueno, Aspergiano nace como tal el 27 de marzo del año 2015, de la fecha exacta. ¿Qué ha pasado antes? Que yo tenía la idea de escribir un libro hablando cosas de mi vida, hablando cosas del autismo y en algún momento había pensado en ponerle ese título. Entonces, ¿qué pasó? Un amigo que hablaba mucho, yo le comentaba cosas que leía en los libros, porque yo pues tengo una biblioteca de muchos libros de autismo, de Asperger, ya me he leído como cerca de 60 libros y yo con él, que es una persona con Asperger, hablaba. Entonces me dijo un día, Diego, tú que sabes bastante eso, ¿por qué tú no haces un canal en YouTube? Me dijo que habían personas como Donna Williams, Gary Burge, varios americanos que hacían eso y que así estaban educando a la gente. Entonces yo lo pensé, pero al principio no estaba así. Yo decía, bueno, si yo les hablo a la gente esto, no sé qué impacto vaya a tener, igual la gente tiene los libros, la gente puede leerlos y me lancé a hacerlo. Al principio pues comencé con Can, tampoco es que me destaque mucho hablando en público, pero entonces al principio me costaba mucho hacer los videos, tenía que volverlos a repetir. Pues entonces poco a poco a la gente le fue gustando lo que iba haciendo, hubo gente que empezó a hacerme preguntas y algo que pasó es que me empezaron a llamar de otros sitios para dar charlas e incluso me llegaron a entrevistar en un canal nacional y una emisora de radio que se escucha acá en mi país y ahí vamos con eso. Oye, Diego, y cuéntame, ¿qué era lo que más te costaba trabajo al principio? ¿Qué era lo que te hacía pensar que tenías que borrar el video y volverlo a hacer? Digamos que a veces por mi mente pasaban muchas ideas de cosas que quería decir a los demás, pero entonces era tal el flujo de ideas que mi mente se bloqueaba y podía, digamos, quedarme diciendo, digamos, las personas con Asperger, hacía una pausa de 5 segundos, luego otra vez retomaba y
Era eso más que todo al principio y como el miedo a que saliera mal, a que de pronto yo decía, no, de pronto hago esto y si la gente se aburre. Claro, que a la larga ese es el miedo que tenemos muchos que estamos en el medio de la comunicación, el miedo de que a los otros no les guste. Y muchas veces pensamos, ¿qué tal que a los otros no les gusta y a mí sí? O al revés, ¿no? Sí. Diego, a ver, y cuéntame un poquito más a lo aspergiano. Entonces, ¿tú comienzas a hacer una compilación o un resumen? ¿O cómo vas decidiendo de qué temas vas a hablar? ¿Tomaste un libro? ¿Lo seguiste en orden? ¿Cómo lo fuiste organizando? Yo primero pensé pues en cosas que la gente quisiera saber de autismo. Lo que más me motivó es ver que habían páginas, digamos, en las que estaban recomendando cosas, tratamientos que hacían daño a las personas con autismo. Cosas como el MMS o algunos tipos de dieta que si se hacen mal pueden causar a la persona de nutrición. O sea, me di cuenta que hacía falta mucho entendimiento del tema, que había muchos padres perdidos. Entonces, como a mí ya me habían hecho mucho preguntas del tema, entonces yo pues primero empecé haciendo videos de lo que era la parte sensorial, de cosas así que directamente de temas que la gente demanda información. Ahora lo que hago cuando voy a hacer un nuevo video es que hago como una pequeña investigación, aunque con la página que tengo ahorita, pues yo lo que hago es en la página es que comparto carteles, noticias de otros sitios que encuentro o que me mandan. ¿Y qué pasa? Que si veo que aún algo que yo publique, de pronto si le va muy bien, si se vuelve viral, entonces hago un video sobre eso. Mira nada más, tremenda idea que les está dando a muchos de los que nos están escuchando. Una muy inteligente y brillante manera de saber qué es lo que la gente está buscando. Pedro, tienes en Facebook cerca de 90,851 seguidores y en tu canal de YouTube tienes 5,473 personas que se han suscrito. ¿Cuánto tiempo te llevó construir esto? Pues si hablamos desde marzo del 2015 hasta acá, pues no alcanzan a ser 3 años. Ya, incluso es más, el canal fue primero que la página en Facebook. La página en Facebook está desde agosto, más o menos agosto, septiembre del año 2015. Entonces la página está más cerca de los 2 años. ¿Qué se siente, Pedro? ¿Qué se siente voltear a ver esos números y saber que estás llegando, que tu información está llegando a tanta gente? ¿Qué siente, Pedro? ¿Qué experimenta? Pues es algo que jamás le imaginé, la verdad. O sea, nunca esperaba alcanzar esas cifras. Incluso mira que si bien tenemos más o menos entre 80,000 y 90,000 seguidores, la gente que ve semanalmente las publicaciones es mucho más alta. O sea, mensualmente 500,000 personas más o menos están interactuando con las publicaciones del sitio. Yo creo que la clave de esto es que he logrado conectar con las necesidades de la gente y es algo que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo fui niño, yo yo necesité mucha ayuda. Quería tener amigos, quería tener personas con las cuales hablar, personas que entendieran mis dificultades. Y pues la verdad lo que me motiva a seguir todo esto es aquellos papás que me escriben, que me dicen, Diego, esto que publicaste me ayudó a entender tal cosa a mi hijo. Diego, con lo que tú publicaste, mi hijo está mejor. O sea, el saber que lo que yo estoy haciendo está ayudando a otras personas es más que nada lo que me motiva. Y a mí también me motiva, Diego, porque la realidad es que yo he visto muchísimos de tus videos y realmente la información, la manera en la que la presentas es tan fácil de entender, tan digerida y además creo que lo más valioso para mí es que viene de parte de una persona que no solamente ha leído sobre la condición, sino que la vive. Y eso es un valor adicional que no tiene precio.
eso es lo que intento hacer, o sea, pero digamos, detrás de cada video de esos hay mucho trabajo, porque yo lo que hago es que o sea, cuando ya sé de qué tema quiero hacer un video, lo que hago es que elaboro un guión de todas las ideas que quiero expresar en el mundo, de la forma como quiero expresarlas. Tengo personas que me ayudan en eso. Una de esas personas es mi pareja, que es madre de una persona con autismo, y que también es una persona que ha leído muchísimo y ha escrito mucho del tema. Y buscamos es eso, o sea, resolver las necesidades de la gente, solucionar problemas y obviamente conectar con ella también, o sea, porque una parte, en algunos videos he entrevistado a personas, hago también transmisiones en directo donde busco que la gente comparta sus experiencias, o sea, que he tratado, o sea, lo que he buscado es que no todos se queden en solo yo, sino también de dar cabida a otras personas porque es que hay muchos mitos sobre el autismo. Muchas veces la gente tiende a pensar que cuando conocen a una persona con autismo, conocieron el autismo y no. Recuerdo una vez que llegó a una charla en una universidad, que una persona me dijo que yo no me veía como el tipo este, mi nombre es Khan, el autor. Sí. Entonces yo tuve que explicarle a esa persona que es que cada persona era diferente. Y muchas veces lo que he visto es que hay falta de información y por otro lado algunos medios se han encargado de difundir mitos sobre el autismo, sobre el Asperger, eso de que somos genios, de que las personas con Asperger no tienen empatía, y así un montón de cosas. Entonces lo que buscaba yo con todo esto era como por un lado desmentir algunas cosas y mostrar también el autismo de una forma realista. ¿Por qué? Porque también he visto páginas que se encargan, o sea, que quieren es mostrar solamente el lado bueno, el lado bonito del autismo, y resulta que el autismo tiene un lado oscuro. Buena manera de decirlo, Pedro. Mira, ahora que estás hablando del lado oscuro, compártenos algunos de esos aspectos del lado oscuro del autismo. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros estamos demasiado ansiosos y que llegamos al punto de no poder controlar esa ansiedad y que hacemos una rabieta, como la experiencia que conté una vez en el video de las rabietas que tuve en un supermercado, que yo rompí las cosas que iba a comprar, que la gente de allá pues me trataron mal, no entendían qué pasaba. O sea, muchos malos entendidos que he tenido con la gente, cuando he tomado las cosas muy literal, cuando no he entendido qué es lo que otros esperan de mí, cuando he perdido amistades porque no supe qué hice mal. Por lo menos yo era una persona que niño y adolescente yo intentaba hacer amigos, pero ¿qué pasaba? Que yo acababa dando monólogos de mis temas de interés que aburrían a las personas y llegaba a un punto en que esas personas no querían saber de mí. O sea, muchas veces las personas no hablan de eso, o muchos padres no hablan de las dificultades que tienen con sus hijos, porque les da como pena hablar de esas cosas. A mí hubieron unas personas que criticaron mi canal porque me decían que yo hablaba de las dificultades y que yo debía hablar solamente el lado bueno, y yo les dije no, hay que hablar de las dificultades para saber qué se puede hacer, cómo hacerle frente. Entonces yo lo que busco es que las familias puedan conocer a sus hijos globalmente, o sea, conocer tanto las cosas buenas como las malas, pero mirar cómo se puede potenciar lo bueno. Ahora lo otro que he visto es que muchas personas con autismo necesitan herramientas para encontrar sentido al mundo, porque, o sea, eso es uno de los problemas a los que uno se enfrenta cuando llega a la adulta, como no saber qué hacer, aparte de eso no tener personas que lo puedan apoyar a uno. O sea, quiero tratar de dar herramientas para que los papás las puedan dar a sus hijos y que sus hijos puedan ser personas más independientes. Claro.
Claro, y más adaptadas. Diego, nos dijiste que una de esas partes oscuras del autismo es cuando estás en estos puntos de ansiedad tan altos que llegas a una rabieta. Si tú miras en retroceso, cuando eras niño, cuando eras adolescente, ¿qué herramientas te hubieran servido muchísimo en ese momento que estabas bajo tanta ansiedad? Por ejemplo, esa ida al supermercado que me describes, ¿qué te hubiera servido que la persona que iba contigo supiera o que las personas que estaban alrededor tuyo supieran? Pues, por ejemplo, algunas cosas me hubiera gustado que me las hubieran anticipado. También tener, o sea, como más información de cómo actuar ante determinadas circunstancias, porque por lo menos lo que pasó en el supermercado, ¿qué pasó? Que fue una empleada que me atendió muy mal y pues yo me puse, digamos, como a discutir con ella y fue algo que yo no había hecho, o sea, como, creo que nosotros necesitamos como estrategias para saber qué hacer ante determinados problemas. Eso también me hubiera gustado conocer más. Me hubiera gustado que la gente fuera más comprensiva, aunque es difícil hacerlo porque o sea, es complicado que una persona que no vive con los mismos problemas que vive uno se ponga en el lugar de uno. Eso lo comprendo. Otra cosa que me hubiera gustado es que la gente sea más clara con lo que dice, porque a veces la gente habla mucho entre líneas, espera como que uno lea esas cosas, digamos, que no son tan evidentes. Yo creo que eso. Ok. Oye, Diego, y me dices, hubiera sido muy útil que a mí me hubieran dado estrategias o que yo tuviera estrategias para saber cómo reaccionar en una situación, por ejemplo, como la que me describes de la empleada que te trató mal. ¿Qué tipo de estrategia te hubiera servido, Pedro? Perdón, Diego. ¿Qué tipo de estrategia? Discúlpame, te cambio el nombre, no sé por qué. Pues por ejemplo, una estrategia puede ser irse del lugar, simplemente. Si evitar discutir con la gente, algo así de sencillo. Porque ¿qué pasa? Que algo que nos pasa a nosotros, las personas con Asperger, es que a veces tomamos las cosas tan literal que si alguien nos dice una grosería, nos insulta, nos dice algo que es verdad, pues nosotros lo tomamos al pie de la letra, empezamos a discutir y todo. Y algo que yo aprendí a las malas es que con una persona que está enojada, con una persona que le caes mal, no se puede discutir, incluso ni se puede hablar con ella. Entonces, a los niños pequeños hay que enseñarles esas cosas que muchas veces la gente aprende por intuición. Allá hay que enseñárselas, ya sea usando historias sociales de forma muy explícita, para Diego, evitar problemas sociales y para evitar que tengan, muchos malos entendidos, porque a veces nosotros parece que, o sea, cuando no tenemos esas estrategias, nosotros parece que vamos por la vida metiendo la pata por aquí y por allá. claro. Oye, Diego, pero yo te voy a decir algo. No tienes que tener ningún trastorno, ningún desorden para actuar de esa forma. Hay muchas personas que tienen serios retos en el manejo emocional, en el manejo de autogestionar sus emociones. Así que esto va mucho más allá de las personas con autismo. Eso es verdad, también me lo han dicho. O sea, hay personas que les he hablado de los problemas que tienen un Asperger y me han dicho, pero eso a todo el mundo le pasa todo, pero hay una diferencia, que las personas con Asperger, o sea, necesitan más tiempo para aprender esas cosas y la otra es la forma como lo aprenden de forma diferente. Por lo menos a mí de niño decían que yo iba a mirar a la gente a los ojos. Nadie me explicó por qué tenía que hacerlo. A mí solamente me dijeron que a la gente se debe mirar a la cara por educación. Pero lo que me enteré después, muchos años después, cuando leí libros y todo, es que la gente se comunica cosas a través de la mirada, que hay gestos para decir una cosa, otra. Eso era nuevo para mí, o sea, yo antes de conocer esa información, para mí que alguien me pidiera que le mirara la cara era como mirar al codo.
¿Sí me hago entender? O Claro. sea, digo que con las personas con autismo hay que hacer algo que poco se hace y es darles el contexto de la situación, porque a veces tenemos una forma de percibir el mundo, digamos que de forma tan fragmentada. A ver, ¿cómo te explico esto? Digamos que tú hablas con alguien, una persona, estás conversando con ella, y tú ves de pronto que un momento a otro hizo un microgesto, no sé, alguna expresión. Entonces las personas neurotípicas que hacen, cogen ese microgesto y empiezan mentalmente a decir, ah, esa persona hizo ese microgesto porque tal vez estaba pensando esto, le dijo a Julano tal cosa, o sea, en su mente y de forma automática están creando toda una asociación de estados mentales de qué puede estar haciendo esta persona, de por qué lo dijo. Eso es lo que se conoce como teoría de la mente, con lo que aprendí. Nosotros Sí. las personas con autismo, ¿qué pasa? Que estamos en la misma conversación, en el mismo lugar, vemos a la persona haciendo la misma mala cara y muchas veces no logramos como juntar las piezas. O sea, decir, vemos la mala cara por acá, de pronto podemos recordar algo que haya hecho la persona, pero nos cuesta como decir, ah, la persona nos hizo esta mala cara porque le dijimos esto, pasó aquello. O sea, es un rompecabezas social, ¿sí me hago entender? Sí, sí, es como hacer esas asociaciones, es complejo, ¿no? De por qué estás haciendo ese gesto y por qué usaste esas palabras y asociarlo con una experiencia previa. Sí, tienes razón, es un Exacto. rompecabezas. De hecho, el poder hacer esas asociaciones del tipo social y conectar información que aparentemente no está conectada es lo que hace que muchas personas neurotípicas puedan adaptarse fácilmente al cambio. Cambio, como nosotros no lo hacemos de forma tan fácil, por eso es que a muchas personas con autismo les cuesta los cambios. Definitivo. Y si a eso, Diego, le sumamos que es una persona con autismo, que su desarrollo de comunicación es muy limitado, no solamente porque no haya desarrollo de lenguaje hablado, pero que en sí la manera de comunicación es compleja, pues entonces esto se pone más difícil todavía. Es que sabes que he visto que pasa así como diferencia entre las personas que tenemos Asperger y las que tienen autismo, que como en el autismo está más afectado lo que es el lenguaje, la parte sensorial está aún más afectada, entonces el hecho de no poder comunicar lo que sienten, lo que quieren expresar, el no saber cuándo pedir ayuda, hace que todo sea más difícil, o sea, que hayan comportamientos como más rabietas, más estereotipias motoras. O sea, esa es la persona que, digamos, tiene autismo clásico, usa esos comportamientos para comunicar cosas que siente y pasa muchas veces que esos comportamientos son mal interpretados. A veces es un error que cometen muchos profesionales que trabajan con personas con autismo es que intentan como normalizar a la persona, como hacerla encajar dentro de un molde. O sea, por lo menos he conocido casos en que un niño hacía una estereotipia y los profesionales han respondido a eso castigando a ese niño sin antes averiguar por qué la persona con autismo estaba haciendo eso. Por lo menos ya en un directo contaba el caso de un niño que lo estaban llevando al colegio y todo, y que el niño le gustaba siempre tocar, creo que había un aparato que él tocaba. El caso es que cuando los profesores lo veían haciendo eso, le decían, no lo toques, que lo vas a destruir. Y el niño pues lo que hacía era repetir lo que decían los profesores. Pero ahí, ¿qué pasaba? Que el niño, por un lado, no entendía lo que los profesores le querían decir. Él lo repetía porque pensaba que eso servía para comunicarse. Entonces, ¿qué pasaba? El niño lo que veía era esto. Estoy en un salón de clase, nadie me habla, nadie me dice nada, no me puedo comunicar con nadie. Sin embargo, él veía que cuando tocaba eso, de repente una voz se dirigía hacia él, entonces ya eso era un logro para él. O sea, el hecho de que una persona le prestara atención. O sea, es una sensación como cuando alguien llega a un país que habla un idioma diferente. No sé si tú al llegar a Estados Unidos ya supieras hablar inglés. Ay, no, Diego, para nada. Y encima de eso, me diagnostican a mi hijo con autismo y yo
Siento que se me cae el mundo encima. O sea, imagínate estar tú en un lugar donde la gente habla un idioma que tú no entiendas y que tú quieras comunicarte con la gente y que además la gente te ignore. Tú al menos vas a coger algo y ya por lo menos así vas a lograr algo, que alguien se comunique. Un diccionario, aunque sea. Pero haz de cuenta que sea todavía más complicado, que tú no sepas que un diccionario te sirve para ayudarte en ese sentido. Claro. Ese es el problema con muchas personas con autismo, o sea, que no encuentran como formas de poder llegar a comunicarse de una forma, digamos, aceptable, y por eso algunos comportamientos se presentan por eso, o sea, porque digamos que hay una falla en la comunicación. Sí, y eso que estás mencionando, Pedro, se llama reforzar comportamientos no deseados, que lamentablemente los adultos lo hacemos con mucha frecuencia con los niños en general, pero evidentemente con estos chicos con autismo sucede más. Pero esto también ocurre sobre todo con niños pequeños, es más, con adolescentes. ¿Cuál es la mejor manera de llamar la atención del adulto? Pues aquel comportamiento que hace que me volteen a ver, que me hagan caso, aunque sea para regañarme, aunque sea para gritarme o para darme un manazo, pero me hacen caso. Es que lo que yo veo ahí que pasa es que a la persona con autismo hay que darle estrategias, porque un error que, como tú decías, se tiende a cometer es que se deja que haga eso, que para que no haga rabietas y todo, y no, o sea, digamos en el caso de este niño, ¿qué fue lo que hicieron? Le dieron como una especie de timbre y todo, o sea, como para que él pudiera indicar en qué momento quería que los profesores le prestaran atención, y él pues eligió eso. Entonces ya no molestaba ese aparato. Claro, por supuesto. Pero entonces, ¿ahí qué pasa? Que es complicado, porque digamos que para poderse conectar con una persona con autismo, primero hay que indagar, hay que hacer una labor de detective de cómo es que esa persona percibe el mundo, cómo es que intenta darle sentido, qué códigos de comunicación maneja esa persona detrás de sus conductas, y desde ahí trabajar. A veces, digamos, a la persona se le dan instrucciones sin más apoyo, y así no funciona. Definitivamente que no. Y sabes, Diego, te voy a compartir algo. Esto es de Eric, que es mi hijo. Él tiene 22 años, va a cumplir. Él tiene un diagnóstico de autismo y su nivel de comunicación, bueno, su habilidad de comunicación verbal es muy limitada, muy limitada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que él experimentaba muchísima ansiedad precisamente por esta limitación de no poder comunicarse. Y yo me di cuenta que cada que él se sentía ansioso, se tocaba el estómago. Comencé a relacionar eso. Evidentemente, a todo ser humano, cuando sentimos altos niveles de ansiedad, lo sentimos en el estómago. Muchas veces también hay gente que en la cabeza, porque el cuerpo reacciona a esa ansiedad. Entonces, hoy por hoy, esa se convirtió en mi herramienta. Cuando yo lo veo que se toca el estómago, ya yo sé que él está experimentando altos niveles de ansiedad, y entonces es cuando intervenimos con una estrategia. Pero como tú dices, tuve que convertirme en una detective para leer su cuerpo, porque de otra manera era complejo. No siempre explotaba en comportamiento. A veces solamente se ponía la mano en el estómago. Y mira que sabes otra cosa que nos puede pasar, que a veces, listo, la persona puede ponerse la mano en el estómago, o sea, la persona con autismo, con Asperger, puede sentir un malestar interno, y no darse cuenta que detrás de ese malestar puede haber una emoción muy fuerte que está experimentando. Exacto. O sea, a veces hay que enseñarle a la persona a hacer algo como, mire, cuando te duela acá, cuando sientas esto, es que estás enojado. Exacto. Y buscar la manera que pueda comunicar las emociones. Y también la otra estrategia es, si tú estás muy enojado, estás muy ansioso, pídeme ayuda, ¿sí? Porque a veces la persona con autismo no sabe que puede pedir ayuda, que los demás la pueden ayudar. O sea, hasta eso tan sencillo hay que enseñarlo.
Sí, definitivamente. Eso es muy complejo. Sí, es más o menos la estrategia que llegué a ocupar con Eric, pero sí es complejo esto de pedir ayuda. Pedro, perdón, Diego, ¿te cuesta trabajo pedir ayuda hoy por hoy? ¿Qué me decías? Que si te cuesta trabajo pedir ayuda hoy por hoy, después de todo lo que has avanzado, de todo lo que sabes, ¿a Diego le cuesta trabajo pedir ayuda? Pues yo soy de los que cuando tengo un problema, intento resolverlo primero por mis propios medios y si veo que me quedo muy corto, pues ahí sí pido consejo a alguien. Pero casi siempre trato de que esa sea la última opción. Bueno, pero sí lo haces, porque es muy importante esa habilidad, pedir ayuda. Sí, Pedro, otra pregunta antes de que te haga la que habíamos platicado antes. ¿Tienes sí. algún interés restringido? ¿Consideras que este tema del autismo es un interés restringido tuyo o tienes algún otro que no sepamos? Yo creo que esto del autismo sí es un tema de interés restringido, o sea, desde que yo fui diagnosticado, desde que me enteré de que tenía, incluso desde antes, desde que me enteré que pueda tener esto, yo empecé literalmente a devorar información, a buscar la manera de conocer a otras personas, y eso fue hace muchos años, eso fue por allá en el año 2006. Fue hasta el 2008 que recibí el diagnóstico, y pues pero también me han interesado otras cosas. Por ejemplo, una vez me obsesioné con la religión, entonces quería saber cómo ha sido escrita la Biblia, quiénes la habían escrito. Me leí la Biblia entera. ¿Qué más? Otro interés ha sido la astronomía. He tenido un telescopio, he hecho astrofotografía, he leído muchos libros de astronomía y también en su momento me interesé por la electrónica o los minicomputadores. Y la Wow. informática también, o sea, yo soy ingeniero de sistemas. Esa es otra cosa que no mucha gente sabe. Mira, no, hay muchas cosas que no sabemos y todavía las que nos faltan, Diego. Otra cosa que tampoco sabe mucha gente es en qué trabajo yo. Bueno, yo tengo un negocio donde hago mantenimiento de computadores, pero mi meta, o sea, mi sueño es poder convertir esto que hago en YouTube y todo en un trabajo también porque, o sea, ya esto mismo que hago en este momento ya lo considero casi que mi segundo trabajo y además por la cantidad de tiempo que hay que Invertir, dedicar. claro. Hay muchas horas detrás de la edición de un video, también de gestionar las redes sociales. Eso también me ha llevado a otro tema de interés, que es investigar cómo funcionan los algoritmos de Facebook, cómo funciona YouTube, averiguar estadísticas de qué videos se posicionan mejor. Por lo menos a mí me gusta coger el canal de YouTube de alguien en particular y mirar si el canal está creciendo, se está quedando estancado, cuáles videos le dan más visibilidad a esa persona. O sea, tengo un programa que me arroja mucha información y ahí aprendo cosas que puedo aplicar yo. No, Wow, Diego, pues puedes dar consultoría en ese tema. pues ya hay personas que precisamente me han pedido que les asesore en ese sentido, porque hay personas que me han dicho, Diego, ¿y usted cómo consiguió tener tráfico en su página y todo eso? No, claro, Entonces claro yo que más o sí. menos les he explicado lo que he hecho. Ok, bueno, pues a mí también me lo vas a explicar, Diego, pero ya después de que Claro, terminemos la entrevista. sí. Diego, ¿cuántos años tienes? Digo, Yo si se tengo puede saber. 31 31 años. ¿Cuándo fue que te dieron el diagnóstico de Asperger? a los 21 años, 21 hace años. casi 10 años. Cuéntanos ese proceso, porque antes de los 21 años, ¿qué pasó? ¿Cómo era tu vida antes de esa edad? Bueno, ¿qué pasó? Que cuando yo era muy niño, pues, yo algo que cuenta en un video en la charla esta que en Cali es que yo fui producto de un parto prematuro. O sea, digamos, el embarazo de mi mamá fue complicado porque ella hizo algo que llama preeclampsia. Y aparentemente yo nací normal, pero entonces, ¿qué pasó? Que mi mamá empezó a ver que yo tenía como retraso en algunas áreas, o sea, que me costaba coger determinados objetos, que no tenía la misma habilidad motora que otros niños, que tampoco
que permanecía como muy aislado, y más o menos hacia los 5 o 6 años empezaron a notar que yo me obsesionaba con cosas como los mapas, con las partes del cuerpo humano. ¿Y qué pasó? Que cuando yo empecé mis primeros años en el colegio, pues yo tuve problemas con los maestros, con los profesores, o sea, me costaba seguir instrucciones. Entonces yo pasé por varios colegios, pero nunca tuve un diagnóstico claro porque decían varias cosas. O sea, lo primero que decían era que yo podía tener un trastorno emotivo, otro poco le echaban la culpa a mi mamá, otro poco era que un trastorno de personalidad esquizoide. Pero entonces, ¿qué pasa? Que durante ese tiempo pues me hicieron lo que era terapia ocupacional y el lenguaje, porque decían que si bien yo me comunicaba, que no, o sea, parecía que eran palabras que no pronunciaba bien y que tampoco, según decían, que tampoco hacía un uso adecuado digamos, de mi manera de comunicarme. El caso es que parte de los recuerdos de mi infancia temprana, o sea, son muy difusos, porque lo que yo recuerdo era, o sea, como percepciones, como ciertos cuadros que no logro, digamos, conectar muy bien. Por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros viajábamos mucho cuando yo era niño a una ciudad vecina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mis recuerdos son cosas muy concretas. A mí me pasa como a Temple Grandin. Temple Grandin es una persona que piensa en imágenes específicas, yo pienso más o menos igual. Entonces yo, para poder interpretar un recuerdo que tengo que hacer en mi mente, coger todas las imágenes, luego como tener varias diapositivas y empezar a analizar, empezar a conectar información de aquí con allá. O sea, como dar sentido a nuestros recuerdos. Todavía digamos, con los primeros años de mi infancia hay cosas que están tan fragmentadas que me cuesta hacer eso. ¿Qué pasó? Que esas terapias y el hecho de que mamá haya hablado con 2 profesores que eran psicólogos, pues me ayudaron mucho, me ayudaron a integrarme. Entonces eran maestros que por lo menos que en el descanso no me exigían estar con otros niños, pero sí me dejaban mirar libros de mis temas de interés, porque yo algo que me gustaba hacer era aprenderme, por ejemplo, de dónde iba tal carretera a aquel lado. Me la pasaba mirando muchos mapas. Incluso algo que todavía hago cuando viajo sobre todo a un sitio desconocido, es que prendí el GPS en mi celular, mirando cosas como cuántos kilómetros hemos recorrido, cuánto faltan. O sea, es un remanente de eso. ¿Qué más? En el colegio, pues más o menos logré integrarme, pero entonces llegó una época en que yo pasé como un chico raro, como un chico al que se refieren como nerd. Entonces, no sé si hayas oído esa palabra que significa raro. O sea, yo un momento en que me pude camuflar y era como ese niño que se la pasa pegado en los libros, pero que no tiene amigos ni nada. Así fui yo durante gran parte de mi adolescencia y la universidad. Tenía intereses, o sea, yo era un enigma también para mis profesores. ¿Por qué? Porque durante muchos años a mí me gustó la astronomía. Yo tenía un telescopio y yo logré desde ese telescopio ver varios planetas. Entonces me gustaba, por ejemplo, cuando yo conversaba con alguien, a mí me gustaba comentarle cómo era que se veían las lunas de Júpiter, en qué posición estaban, cómo las había visto, que colocándole un filtro solar al telescopio se puedan ver las manchas solares. Entonces yo me gustaba decirles, bueno, tal día vi el sol y habían tales manchas solares. Esos eran mis temas de conversación. Cuando otra persona intentaba hablar conmigo, otra cosa me quedaba corto. Ajá. Diego. Ahora que cómo lo descubrí, que me han dicho, pues leyendo en internet sobre la palabra nerd. Ajá. Y eso fue cuando tenía 20 años. Wow. Oye, Diego, pero yo te quiero preguntar algo. En caso de que nos estén escuchando personas, adultos sobre todo, que tienen hijos, ¿cuáles son esas, entre comillas, características, rarezas, etcétera, etcétera,
que los padres o los educadores tienen que estar observando con los chicos, por ejemplo, en la primaria, para saber que algo está ocurriendo, que no es que el chico sea mal portado, que no es que sea un antipático o que su mamá no lo eduque bien? ¿Cuáles son esos signos de alerta que Diego tuvo, por ejemplo, en esa época de la infancia? A lo mejor tu mamá te lo ha dicho. Sí. Bueno, respecto a los signos de alerta, pues hace tiempo hice un video en mi canal que se llama 10 señales de alerta al autismo. También hice lo mismo con el Asperger, porque es que lo que pasa, que el autismo y el Asperger, si bien se parecen en muchas cosas, forman parte del mismo espectro, hay algunas diferencias, incluso en los niños. Lo que mi mamá notó era básicamente que yo era un niño pasivo, que me tendía mucho como a encerrar mucho en mí mismo, que la pasaba muy metido en cosas como haciendo girar objetos, que por lo menos que se me llevaban a donde un tío, yo podía tener rabietas por eso, que tenía problemas a la hora de comer, pero eso era más que todo sensorial, porque hay gente que se va por el lado de las dietas libres de gluten y caseína, y no, o sea, en mi caso era que simplemente había texturas, sabores que no toleraba. O por ejemplo que me llevaban a peluquear el cabello y era imposible. Uh-huh. O sea, el problema, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en las personas con Asperger esas señales son más útiles. Quizás en el autismo se notan más, porque en el autismo el déficit que hay en la comunicación, el lenguaje es más marcado. Por lo menos muchas mamás que tienen hijos con autismo me dicen, no, mira, Diego, es que mi hijo no habla, es que mi hijo sola tiene tantos años y solamente dice pocas palabras. ¿Qué pasa en mi caso? Que en mi caso yo hablé a la edad normal, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me acercaba a una persona, yo no sabía cómo conversar con ella, y cuando lo intentaba, lo que hacía era dando monólogos, ¿sí? Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Que hay personas que están en algún punto intermedio. He conocido personas que muy niños tenían todos los rasgos de autismo clásico y fueron evolucionando favorablemente hasta el punto de volver a ser recatalogadas como personas con Asperger. O sea, las indicaciones que yo vi en ese video son, digamos, son cosas muy generales también, porque, como yo explico, cada persona es un mundo. Y en el caso mío, pues fueron esas señales, o sea, el hecho de que yo no socializaba con otros niños. Otra cosa que también notó mi mamá era que yo siempre quería usar ropa con el mismo tipo de tela, que si me ponían otra camiseta diferente no lo hacía. Y lo que te contaba, que yo tenía dificultades, digamos, a la hora de correr. Por lo menos para mí jugar fútbol fue imposible. Porque, digamos, eso de correr tras el balón y estar pensando en lo que están haciendo los otros compañeros, pues por lo menos eso para mí es complicado. Hay personas que sí juegan al fútbol muy bien. Hay personas, digamos, que... O sea, yo he conocido también personas dentro del espectro autista que son extrovertidas, otros son más introvertidos. Eso. Claro, no se limita a las mismas características. Diego, una cosa que te voy a preguntar, de todo lo que tú sabes, de lo que eres, más bien, de quien tú piensas que eres, ¿cuáles son las 5 cosas más importantes que a Diego le gustaría que sus seguidores supieran de él, de ti? Bueno, una de las razones por la que creé esta comunidad, básicamente yo buscaba la manera de poder conocer a otras personas, de no quedarme solo, porque uno cuando tiene una condición de estas, uno puede incluso deprimirse por sentirse muy solo. Yo en algún momento llegué a tener ideas suicidas y yo sentía que tenía muchas cosas que compartir con otras personas. Y creo pues que he logrado eso, afortunadamente. Lo otro también es que creo que, bueno, que no mucha gente sabe es que he logrado conocer a personas con autismo
a familias físicamente y creo que he logrado conectar con ellos. O sea, hay personas con autismo clásico con las que he tratado de comunicarme y creo que, así sea de forma rudimentaria, he logrado tener una conexión. La otra, bueno, que diría la tercera, es que cuando comencé el canal, al principio me colaboró una mujer con Asperger. Ahora me colabora a una persona neurotípica. Otro es que hay mucho trabajo detrás de la tarea de ser youtuber. O sea, que editar videos no es fácil, hay que hacer guiones, hay que compartir en redes sociales. Esto es algo que mucha gente no lo ve también. Y que es un trabajo, digamos, que muy interesante. Porque digamos que un video es como una obra de arte. O sea, algo que me han contado algunas personas que quieren ser youtubers, que me han pedido que las asesore, que me he dado cuenta, es que ellos quieren ser youtubers porque tienen la idea en mente de que ser youtuber es ganar mucho dinero, ser millonario, y no. Esa no es la esencia de ser youtuber. Ser youtuber es crear comunidad. O sea, ser youtuber es encontrar a personas que compartan tus mismas ideas, que estén como en la misma onda, ¿sí me hago entender? Definitivamente. Esa es la esencia de ser youtuber. Y lo otro es que, bueno, pero ya lo he comentado, que no mucha gente sabe que soy ingeniero de sistemas, que hago mantenimiento de computadores. Creo que esas eran las 5 cosas que he anotado por acá. Claro, y además que vives con tu pareja, que eso también es algo que a veces es un mito. No. ¿No? No, mi pareja vive en otra ciudad. Ah, bueno, pero tienes tu pareja. Sí, yo aquí vivo con mi mamá, con mi hermana. Ajá. Vivimos a 400 kilómetros de distancia. Bueno, todavía no ha sido pareja. posible, bueno, vivir juntos. Ya llegará. Ojalá. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa que quería contar respecto a mi familia, pues es que al principio para yo fue difícil aceptar todo esto. Es algo que me he dado cuenta que es complicado. O sea, un problema que tenemos las personas con Asperger es que a veces tienden a vernos como personas tan normales que tienden como a subestimar nuestras dificultades. En cambio, con las personas con autismo he visto que hay el problema opuesto. O sea, que se ven demasiado las dificultades y no les dan casi oportunidades. Pues por lo menos es lo que hacía en mi caso, ¿sí? O sea, no, yo sé que hay personas con Asperger que han tenido más dificultades que yo. O sea, siempre trato de no generalizar, porque me da cuenta que cuando uno afirma que las personas con autismo, con Asperger son X o Y cosa, siempre va a haber alguien que no cumple con eso. Exactamente. Y Diego, también además ahora, y seguro que lo has leído muchísimo sobre la diversidad funcional, ahora está tratando de adoptarse esa nueva manera de expresarse en lugar de decir personas con deshabilidad. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué opinas? Bueno, dentro del mundo autista, dentro de este mundo del espectro autista, hay un movimiento también que es el movimiento de la neurodiversidad. Ajá. Que busca agrupar a condiciones no solamente como el autismo del Asperger, sino condiciones como el TDAH, la dislexia, personas que tienen alguna forma de, alguna condición que afecta la cognición. ¿Qué opino de eso? Pues que por un lado es bueno que, o sea, una realidad es que somos personas diferentes, ¿sí? Que percibimos la realidad de una manera distinta y que esa diferencia no necesariamente es mala, pero por otro lado hay algo, digamos, que no me gusta de mucho, y es que es un movimiento que creo que en ocasiones sea al extremo de hacer demasiado énfasis en lo bueno, ¿sí? O sea, en decir cosas como que las personas con autismo son genios y todo eso,
O sea, un problema que tiene nuestra sociedad también es que a veces cuando intenta mostrar la historia de alguien, se enfoca en los logros, en lo positivo. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque entonces alguien que quiera, digamos, imitar a esa persona y todo, muchas veces no se da cuenta que detrás de cada persona exitosa hay muchos fracasos. Vamos a poner un ejemplo. Una persona a la que todo el mundo admira, por ejemplo, es a Steve Jobs. Ya sabemos que creó el iPhone, el iPad y todo el mundo lo conoce por eso. Y todo el mundo dice, wow, es genio. Hasta ahí bien. Pero una historia que no mucha gente conoce es que él tuvo una empresa que se llamó NETS, en las que él creó un tipo de computadoras para cálculos científicos y todo eso, y que fue una empresa con la que él perdió más de $7 millones. Los computadores que él diseñó ahí nunca se vendieron. O sea, fue un fracaso importante y casi nadie lo conoce. O por ejemplo, cosas como que Lisa fue una computadora que nunca se vendió porque era demasiado cara. Iba a valer $10,000. Pero lo interesante de esos fracasos que Steve Jobs tuvo es que construyeron la base para que él llegara a hacer cosas como el iPad. O sea, gran parte de la tecnología que usa el sistema operativo de los Macintosh fue creada cuando él creó ese sistema llamado NETS que fracasó. Entonces, el problema es que cuando escuchamos de una persona solo los éxitos, solo las cosas que le han salido bien, en realidad obtenemos una visión incompleta. Creo que lo mismo ha pasado con el autismo. O sea, digamos, es importante ver las dos caras de la moneda. ¿Sabes para qué? Para que cuando surja una dificultad, uno tenga una experiencia de fracaso, uno no vaya a ser de los que tira la toalla, sino que uno sepa cómo enfrentarse a esa dificultad. Porque he conocido papás que les han vendido esta idea de que las personas con autismo, Asperger son genias y todo eso. Entonces esperan que cuando su hijo llegue a la universidad sea un doctor, que haga un PhD. Y resulta que los padres no deben enfocarse en eso. Los padres lo que deberían enfocarse es que en que su hijo sea feliz, que logre cada día ser una versión mejor del mismo. Pero lo importante es que crean en él y que hagan que otras personas crean en ellos, que le den herramientas a su hijo para que él pueda encarar el mundo. Porque también algo que he visto que es errado es que, o sea, se tiende a creer que las personas con autismo son personas vacías, que no piensan, entonces que hay que hacerles las cosas. O sea, que hay que protegerlas de los cambios, que hay que tenerlas por allá en un sitio que sea para ellos y no. O sea, lo importante es darles herramientas para que ellos mismos puedan hacer sus cosas. Por supuesto. Y en ese dar herramientas van a ver, como tú bien dices, muchos fracasos y muchas dificultades. Exacto. Diego, dijiste que los padres deberían de enfocarse en que sus hijos sean felices. Diego se considera una persona feliz. Que me considero feliz, pues esto que hago me gusta mucho. Es algo que en este momento pues da sentido a mi vida. O sea, yo una vez leí en un libro, que hablaban de Abraham Maslow. Ajá. No recuerdo en este momento qué libro era, pero él decía que para que una persona sea feliz se necesitan 3 cosas, básicamente. Y las 3 cosas son, primero, que tenga alimentos. O sea, él lo llamaba las 3A. Alimentos es que tenga lo necesario para sobrevivir, para comer bien, todo eso. Uh-huh. La otra que él decía era tener amigos. O sea, con amigos se refería a personas con las cuales hablar, con las cuales relacionarse. Y la otra que él decía es alegrías. Y él se refería a las alegrías con todas las cosas que han sentido a tu vida. O sea, son todas las cosas que hagan, o sea, que hacen que tú sientes que tú cumples una misión en este mundo. Entonces, lo que yo entendí de eso es que es que cuando a una persona le falta alguna de esas 3A,
la persona no es feliz o va a sentir que algo le falta. O sea, tú puedes tener para comer, pero si el trabajo que tú haces te aburre, si la gente que está en tu entorno te trata mal, te vas a sentir infeliz. O si tú tienes trabajo, tienes personas para relacionarse, pero tú no sientes que estés haciendo algo importante con tu vida, lo mismo. O sea, entonces yo creo que pues lo que he tratado de hacer desde esas reflexiones conseguir cumplir esas tres cada día que vivo. O sea, yo soy de los que creo que si un día de mi vida me acosté sin aprender algo, entonces fue un día de mi vida que perdí. Wow, qué poderoso eso que acabas de decir. Si un día me acosté sin aprender algo nuevo, es como un día que no viví. ¿Eso fue lo que dijiste? Sí, exactamente. Muy poderoso, Diego. Y fíjate que hablando de toda esta situación por la inclusión, esta lucha, este tanto hablar y discurso sobre la inclusión, pues definitivamente se trata de incluir para que todos nuestros chicos, todos tengamos estas experiencias de alegría, ¿no? Porque solamente perteneciendo a un grupo, sentirte exitoso en la convivencia, es como realmente puedes tener momentos quizá de alegría. Entonces, habrán muchos chicos que yo no sé si experimentan alegría o no en momentos de su vida cuando son rechazados, cuando son segregados. Pues yo sabes que he notado que pude aprender. Mira, yo de las personas con autismo clásico que he logrado conectarme, sabes que he descubierto que algunas personas que aparentemente no hablan, que aparentemente tienen, entre comillas, retraso mental y todo eso, son personas que son muy conscientes de lo que les ocurre. Por lo menos piensa el caso de personas como Cali Freidman, no sé si tú la conozcas. No. O por ejemplo Naoki Higachiya, son personas que aprendieron a comunicarse usando un teclado. Hay muchas personas con autismo que en este momento no pueden comunicarse, pero que en el fondo ellos desean tener amigos, desean ser como las demás personas. Y por lo menos al hijo de mi pareja le pasa mucho eso, o sea que, él se frustra mucho por no saber qué va a pasar en el día a día, por no sentirse útil, por sentir que la gente lo hace a un lado. Yo creo que con las personas con autismo hay que trabajar mucho la autoestima. Y hay que tratar de que ellos puedan encontrar algo, pero algo que les haga sentirse realizado, algo que los ayude a conocer gente. Por otro lado, sé que hay personas con autismo que no quieren socializar, que quieren estar solas y todo, pero también es por esto de tener muchos fracasos acumulados y en encontrar gente con la cual compartir sus ideas. Definitivamente, que eso es en el enfoque de la inclusión, creo que es lo que se busca. Ahora también otra cosa que pasa es que a veces la persona con Asperger recibe mucha presión social, sí, por hacer lo que la sociedad considera éxito. Para la sociedad tener éxito, ¿qué es? Terminar el colegio, hacer una carrera, casarse, tener una casa, un carro. O sea, visto que el éxito en la sociedad se basa en acumular posesiones materiales, en tener un trabajo hasta los 65 años de edad y que ya cuando me jubile entonces ya voy a poder disfrutar de la vida. Y yo creo que no, o sea, yo creo que en la vida es importante hacer cosas que cumplan con eso que mencionaba, las 3A. O sea, si tú logras hacer cosas que hagan feliz a otros, que les aporten cosas a la vida de ellos, va a llegar el momento en que la posibilidad de ganar dinero y eso va a aparecer por sí sola. Exacto. Exactamente. Obviamente. Sí. Bien dicho, Diego. Bien dicho. Mira, ya para ir cerrando esta entrevista, Diego, te voy a hacer una última pregunta.
Si tuvieras que Vale. escribir sobre alguno de los momentos más felices que has vivido hasta este momento, ¿cuál sería ese momento o cuáles serían esos momentos? Bueno, pues esa fue una pregunta difícil de de responder, porque han habido muchos momentos que me han hecho felices, pero yo elegí uno en particular y diría que fue el día que encontré a esa persona, pues, que me ayuda a mis proyectos, que ha creído en mí y que me ha entendido como persona con TEA y que es una persona con la que estoy desde que Alaspergiano comenzó. Pues qué padre, Diego. Y a mí también me da muchísimo gusto porque sentirnos y sabernos acompañados por alguien que nos apoya, que cree en nuestro proyecto, que cree en nosotros, definitivamente es necesario, muy necesario para lograr esas 3 As de las que nos hablaste. Exacto, y que muchas veces, o sea, algo en lo que los papás podrían ayudar a muchos de sus hijos es ayudarlos a encontrar personas que crean en ellos, personas que los puedan apoyar, que puedan ver sus capacidades más que sus dificultades. O sea, que personas que puedan ver más allá. Exactamente. Porque, Y no tiene que ser, Diego, como tú bien lo dijiste, que puedan ver sus habilidades, por ejemplo, en matemáticas, en ciencias. Digo, puede ser que sí, pero que crean en ellos como personas, como individuos, exacto. como humanos. Es que mira, ¿sabes qué creo que pasa? Bueno, es una frase que es de mi pareja, pero que la voy a usar acá. En las discusiones que en lo que hemos hablado de autismo y todo eso, hemos llegado a una conclusión y es que hay muchas personas en el mundo que saben de autismo, pero son muy pocas las personas que saben de personas con autismo. Y nosotros necesitamos es más personas que sepan de personas con autismo. Porque el problema que hay con la etiqueta es que muchas veces la etiqueta se ha usado para discriminar, para deshumanizar. Pero lo importante es ver que detrás de un rótulo de autismo lo que hay es una persona que tiene deseo de hacer amigos, que tiene creencias. Muchas veces el diagnóstico hace que se vea la superficie, que son los comportamientos y todo. ¿Sí me hago entender? Sí, perfectamente, Diego, perfectamente. Y es muy importante lo que acabas de decir, porque sí, hay muchos expertos que han estudiado el autismo, pero ¿qué pasa con la humanidad de estas personas? ¿No? Una vez ¿Cuántos tuve una expertos? discusión con una persona que me hablaba de crear que una ley de autismo y todo, pues yo le decía, la persona me decía, no, es que el autismo tiene tal necesidad que el autismo yo no sé qué. Y yo le decía, es que usted no debe ver el autismo, usted lo que debe ver es que lo que tiene necesidad son las personas las que necesitan cosas, no la etiqueta como tal. Exacto, exacto. Bien dicho, Diego. Y con esa poderosa frase vamos a cerrar esta entrevista. Creo que tenemos material para después invitarte de nuevo porque hay mucho que compartir contigo, Diego. Vale. Bueno, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en un reencuentro con los niños. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.